Hola, buenas tardes. Un gusto ver muchas caras conocidas, viejos amigos. Bueno, les doy la bienvenida en nombre de Fundación INPOA a la apertura del CEP, el Congreso Educativo Provincial. Quiero agradecer la presencia de intendentes y exintendentes, de diputados nacionales y diputados nacionales mandato cumplido, senadores y diputados provinciales y senadores y diputados provinciales mandato cumplido, y a funcionarios de distintos niveles de gobierno. Agradezco mucho la presencia de docentes, auxiliares y actores diarios de la educación en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Y agradezco a todos los participantes de este Zoom y los invito sobre todo a sumarse al Congreso Educativo Provincial que hoy da inicio. Podrán inscribirse en un link que pondrán en un rato en el chat, y de todas maneras después también trataremos de en los próximos días estar enviándoselos para que puedan hacer la inscripción. En principio, permítanme contarles brevemente sobre la fundación que tengo el honor de presidir antes de dar comienzo al CEP. INPOA, Innovación Política Argentina, es una fundación de carácter técnico que tiene como principal objetivo la elaboración de políticas públicas innovadoras que aporten a un desarrollo sostenido, y si bien es de carácter nacional, tiene una mirada especial sobre la provincia de Buenos Aires y ponemos mucho foco en el territorio. INPOA nació en el mes de febrero de este año y estamos muy contentos con los logros que hemos tenido en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo. Conformamos equipos técnicos dedicados a realizar informes, colaborar con legisladores nacionales, provinciales y municipales en la elaboración de proyectos, realizar propuestas de gobierno y dar apoyo técnico a legisladores, intendentes y referentes. Los equipos técnicos que hemos conformado hasta el momento son 15. Agroindustria, seguridad, educación, economía, ambiente, producción, salud, justicia, autonomía municipal y reforma política, regionalización y división de la provincia y de municipios, previsión social, género, turismo, demografía y desarrollo social e internacionales. Y además contamos con expertos en temáticas como modernización del Estado, desarrollo local, legislación laboral, tecnología aplicada al agro, seguridad vial, cultos y cultura. Hemos constituido hace 2 meses el Foro de Concejales de la provincia, que está trabajando muy activamente, y estamos conformando sedes de INPOA ya en 11 municipios del conurbano y del interior bonaerense. Están todos invitados a participar de nuestras actividades y ayudarnos con sus aportes. Creemos en la pluralidad, en el diálogo y los consensos, en la apertura, en la inclusión, en la transparencia, en una fuerte relación público-privado y de estos con el sector de la academia, en la innovación, en la participación ciudadana, y creemos fundamentalmente en el empoderamiento del territorio como factor preponderante para llevar a cabo las políticas públicas. Justamente, por esto hoy estamos acá todos juntos con participantes de distintos distritos de la provincia que se encuentran extendidos a lo largo y ancho de su territorio, con el fin de construir las propuestas que nos permitan imaginar la educación que transformará la provincia de Buenos Aires y hacerlo todos juntos. Seguramente seremos capaces de desarrollar un sistema integral de gobierno con foco en la educación, con una gran red territorial, pues no se puede tomar determinaciones ni ejecutarlas al margen de quienes están en la trinchera. Además, entendemos que la política y la educación
constituyen un vínculo fundamental del que no podemos abstraernos. La educación es un derecho habilitante que permite acceder a otros derechos. Pues entonces tenemos que ir a fondo con nuestra propuesta. Este Congreso Educativo Provincial está organizado por el equipo técnico de educación de la Fundación INPOA, que coordina Carmen Castillo, y cuyos integrantes son docentes de diferentes niveles, experiencias y lugares de la provincia de Buenos Aires. El CEP está bajo la coordinación general de Pedro Yuma y se trabajará en comisiones con 12 líneas de acción, las que tendrán coordinadores generales temáticos, y las líneas de acción son formación y capacitación docente, que coordinará Miriam Deloglio; tecnología y conectividad, coordinada por Jimena Ptolomeo; educación secundaria, que la coordinarán Mónica Armentanos, Juan Pedro Aquino, Virginia García y Nicolás Matosio; educación inicial, lo coordinará Mariela Caputo; gestión del sistema educativo, la va a coordinar Victoria Escurra; infraestructura, coordinada por Raquel Novelli, y financiamiento, coordinada por Antonella Cassianini. Educación y trabajo será coordinada por Verónica Verón; educación primaria por Maricel Botazo; educación en contexto de encierro la coordinará Sonia Leusi; políticas compensatorias será coordinada por Alejandra Romay y Ángeles Bo; y por último, inclusión educativa, que lo coordinará Pamela Quinteros e Inés Picasso. Ahora, yendo al evento en particular, les informo cómo será más o menos el desarrollo desde hoy, que es el lanzamiento, hasta el 15 de mayo del año que viene, del 2021, que se dará como un primer cierre. Del miércoles 25 de noviembre, la próxima semana, al viernes 18 de diciembre de este año, obviamente, se realizarán las reuniones por comisión de cada línea de acción. Las comisiones serán como máximo de 30 integrantes. Habrá 1 o 2 reuniones en este periodo para construir el diagnóstico, y los participantes recibirán un documento borrador y el link para la reunión unos días antes de la primera reunión. Luego del lunes 15 de marzo, ya del año que viene, al viernes 16 de abril, se realizarán reuniones por comisiones de cada línea de acción. Habrá 1 o 2 reuniones en este periodo para construir las soluciones a partir del diagnóstico realizado. También, para ese momento, recibirán el documento borrador y el link unos días antes de la primera reunión. Luego, como un tercer periodo, del lunes 26 de abril al viernes 14 de mayo de 2021, realizaremos una etapa de conferencias con referentes y especialistas de cada línea de acción que expondrán sobre la temática especial, pero que serán conferencias abiertas a todos los participantes del Congreso. El sábado 15 de mayo de 2021 será el cierre de la primera etapa del Congreso Educativo Provincial. Esto es de alguna manera el cronograma que hasta ahora ha estado determinado. Bueno, dicho todo esto, que se lo haremos llegar obviamente oportunamente, y recordándoles que los que no se inscribieron pueden hacerlo por el link que pasarán en un rato en el chat. Los invito a ver un video de 1 minuto para luego seguir con el esquema de la apertura del Congreso. No podemos hablar de trabajo, producción o innovación sin antes hablar de educación. Es imposible hablar de la seguridad, la identidad o el futuro de los bonaerenses sin antes hablar de su educación. Pero no basta con hablar sin entender la diversidad de su territorio, sin conocer las experiencias de los actores involucrados, sin una perspectiva de inclusión e igualdad de oportunidades.
Por eso, en el Congreso Educativo Provincial no vamos a hablar de educación, vamos a problematizarla, a debatirla, a diseñarla colectivamente. Vamos a imaginar la educación que transformará la provincia. Bueno, y luego de esta presentación le voy a dar la palabra para que exponga al coordinador general del Congreso Educativo Provincial, Pedro Schurman. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Gracias a tantos docentes, auxiliares y muchos decisores de la política de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina en general que nos están acompañando. Realmente es un lujo poder estar exponiendo en la apertura de este congreso. Necesitamos, evidentemente, transformar el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Transformar el sistema educativo para lograr que una educación sea realmente el motor de transformación de la provincia de Buenos Aires. Para hacerlo no basta con con dos personas, no alcanza con tener claro las líneas de acción. Hay que armar un equipo de trabajo. Y un equipo de trabajo en la provincia de Buenos Aires significa muchos hombres y muchas mujeres que estén convencidas y convencidos de poder realizar esa transformación. Todos los que estamos aquí, en algún momento pensamos en cosas que haríamos distintas en nuestro transitar por el sistema educativo o por nuestro transitar por la vida política. Creo que llega el momento, este es el momento que tenemos que empezar a realizar esas transformaciones. Como bien decía el video, necesitamos que la educación sea un problema social. Hoy no lo es. Tenemos otros problemas y siempre postergamos la educación. Pero tenemos que convencerlos que a partir de la educación es donde podemos empezar a solucionar una gran cantidad de problemas. En este proyecto político que nosotros pensamos y que queremos llevar en la provincia de Buenos Aires de política educativa, la educación debe ser el centro de la agenda pública. Debe ser lo que impulse las transformaciones de las demás áreas de la provincia. Tiene que ser un problema social, y nosotros como dirigentes tenemos que lograr que la sociedad se preocupe y problematice la educación. No puede quedar a la cola de otros problemas, de la economía, de la seguridad, de la salud, porque tanto la economía, la seguridad como la salud se nutren de la educación para ser mejores y para funcionar. Hoy no alcanza con que las escuelas le den a todos lo mismo. Genera inequidad. Hoy necesitamos que la educación, necesitamos que la escuela le dé a cada uno lo que necesita. Es la educación la que nos va a permitir superar esos lugares de gran vulnerabilidad que tiene la provincia de Buenos Aires. Y hacia allí tenemos que avanzar. Terminar con la vulnerabilidad, con políticas modernas y transformadoras, era el eslogan de este congreso. Y por ahí tenemos que trabajar. Definimos 12 líneas de acción, como decía Sergio. Esas líneas de acción fueron después de grandes debates, porque había muchos y muchas cuestiones para priorizar. Pero nos pareció que con estas 12 líneas de acción cubríamos la urgencia y las necesidades para empezar a construir ese proyecto político que nos lleve a la transformación de la provincia. El sistema educativo es un sistema como tal, y el problema que tenemos es que muchas veces atacamos al sistema educativo para transformarlo con parches. Por eso es importante comenzar por el principio. Y el principio del sistema educativo no es algo menor, es el nivel inicial. Un nivel inicial que ya desde hace muchos años los educadores nos hemos convencido de la importancia estratégica que tiene en todo lo que va a pasar después en las sucesivas etapas de la educación. Ese nivel inicial, conformado por niños y niñas de 3, 4 y 5 años, tiene un problema serio en la provincia de Buenos Aires. Todos los años alrededor de 140.000 chicos y chicas no tienen vacantes. Y eso se ha agravado este año con la pandemia. Fíjense que uno de los problemas que tenemos hoy
es el cierre de los jardines maternales, sobre todo de gestión privada, con lo cual eso seguramente agudizará el año próximo la falta de vacantes. Es un área estratégica. ¿Por qué decimos eso? Por un lado, porque estamos convencidos que es la que genera una serie de habilidades motoras, emocionales, cognitivas, a los chicos y chicas para que emprendan el recorrido luego por el nivel primario. Por otro lado, porque le permitiría al Estado tener a todos los chicos de 3, 4 y 5 años a tiempo en el sistema educativo y podríamos planificar políticas sociales y políticas de salud que redundaría luego seguramente en un ahorro al poder prevenir patologías de crecimiento, de nutrición y de serios problemas de salud que seguramente podríamos tenerlos a la vista si están dentro del sistema educativo. Por eso decimos que es importante, para empezar con la vulnerabilidad, a finalizarla, comenzar por el nivel inicial. Porque eso nos permitiría tener una acción muy fuerte en ese sector. Obviamente que sabemos, esos 140.000 chicos y chicas que no ingresan, la gran mayoría son de los sectores vulnerables de nuestra provincia de Buenos Aires. Pero además eso nos permitiría mejorar el tránsito por la escuela primaria. La escuela primaria de la provincia de Buenos Aires, muchos de los que están acá la han recorrido tanto como yo, sabemos que es muy heterogéneo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Tiene una realidad en el conurbano y tiene otra realidad en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y eso se ve reflejado en la educación y se ve reflejado también en los problemas de aprendizaje que muchas veces tienen nuestros chicos y nuestras chicas. Las pruebas Aprender, que miden el nivel de aprendizaje en lengua y matemática, nos vienen diciendo que hay entre un 15 y un 20% de chicos y chicas que egresan de la escuela primaria sin los conocimientos básicos de lengua y de matemática. Y cuando nos ponemos a ver y confrontamos con el territorio esos resultados, vemos que los mejores resultados son en las ciudades de menos de 100.000 habitantes. En esas ciudades tenemos escuelas primarias que tienen hasta 7 secciones, alrededor de 230 chicos por escuela, con equipo directivo y con docente, y logran excelentes resultados. Cuando vamos a ver las escuelas primarias de nuestro conurbano, vemos que tenemos un serio problema. Las escuelas son monstruos, tienen todas 17 secciones, contra las 7 que tenían las otras. Son escuelas que tienen más de 600 alumnos. Es imposible ahí que un docente pueda generar un vínculo pedagógico y emocional con sus estudiantes. Aulas sobresaturadas, las escuelas sobredimensionadas. Entonces ahí vemos cómo tenemos un problema de aprendizaje en la primaria, pero que muchas veces tiene que ver con el contexto y con nuestras escuelas. Es necesario empezar a construir escuelas y a empezar a construir jardines de infantes, obviamente, para poder dar respuesta a esos 140.000 chicos y para poder trabajar con grados de 25 a 30 alumnos y poder generar ese vínculo que sostiene la trayectoria y que los números demuestran que en condiciones normales los aprendizajes son mucho mejores. Porque en esta continuidad que tiene el sistema educativo, muchas veces la foto la parcializamos y caemos y vemos el grave problema que tenemos en la escuela secundaria, que es real que tenemos problemas en la escuela secundaria, pero fíjense cómo ya venimos arrastrando problemas del nivel inicial y de la escuela primaria. Y en la escuela secundaria muchas veces tenemos el problema que explota lo que viene de la primaria, sobre todo en el ciclo básico, en la primera etapa. Los chicos pasan de su 6º grado a 1er año y es un cambio muy grande. Y ahí tenemos otra problemática, la problemática de pasar de tener 1 o 2 maestros a tener 12 o 13 profesores, no se genera un vínculo, y nosotros estamos convencidos que hay una ecuación que es exitosa. El vínculo entre el docente y el alumno genera un buen clima escolar genera buenas trayectorias educativas que no se van a truncar. Entonces, esto es importante. En el ciclo básico de la escuela secundaria, comenzar a trabajar con el acompañamiento de la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. Un pico de abandono lo tenemos en 2º año, entre 2º y 3er año. Mucho tiene que ver este 15-20% que pasó de la escuela primaria sin los conocimientos mínimos de lengua y de matemática y que no pueden sostener la trayectoria. Ahí tenemos que intervenir.
Ahí tenemos que acompañar esas trayectorias. Ahora, para eso es necesario también cambiar el modo de vincularse. Necesitamos que los docentes puedan tener nuevamente el acceso en la escuela secundaria a cargos como docentes. En Argentina hubo un proyecto que fue muy exitoso y que después se discontinuó. Muchos de los que están acá lo habrán oído nombrar, el Proyecto 13. El Proyecto 13, cuando las escuelas secundarias dependían del gobierno nacional, era un proyecto que buscaba que los docentes concentraran las horas en una o en dos instituciones y que tuvieran horas para trabajo institucional y ese tiempo invertirlo en generar ese vínculo y ese diálogo y ese acompañamiento a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes. Entonces, eso hay que volver sobre ese tema, porque hoy la escuela secundaria tiene crisis en el ciclo básico, pero también tiene una crisis en el ciclo superior, que es distinta. El ciclo superior yo creo que tenemos que avanzar a darle un sentido. Los chicos, muchas veces nuestros hijos o hijos de nuestros amigos nos habrán preguntado, ¿para qué me sirve la escuela secundaria? Los chicos empiezan a no encontrarle sentido a la escuela secundaria. Por eso tenemos que intervenir en el ciclo superior y generar un ciclo superior que tenga sentido y que los vincule fuertemente con el mundo del trabajo y con estudios superiores. Tenemos que aprovechar la formación orientada para formar a nuestros jóvenes en que además de que puedan recibirse como bachilleres, reciben certificaciones, por ejemplo, de formación profesional que le permitan, cuando tienen 18 años, insertarse rápidamente en el mundo laboral. Muchos me habrán escuchado, los que están acá, hablar del bachillerato en informática, que podría tener las certificaciones del programador de nivel 3 de la formación profesional, y eso nos permitiría, cuando terminen sexto año, que rápidamente se inserten en el mundo laboral porque hay una gran demanda, pero además proseguir estudios superiores y una tecnicatura superior en programación en vez de 3 años serían 2 por todas las certificaciones que hicieron en el secundario. Yo estoy seguro que nuestros adolescentes ahí le encontrarían sentido. Hay que acompañar sus trayectorias, ponerlas en valor. Obviamente que hay otras causas. Hay un contexto social que no podemos desconocer, que también por eso muchas veces se abandona. Pero hay que acompañar las trayectorias educativas, presentar alternativas y tratar de lograr que esos jóvenes no abandonen y puedan terminar su trayectoria. Hoy el vínculo de la educación con el trabajo se ha transformado en estratégico. La escuela secundaria no está dando todas las habilidades cognitivas que reclama el mundo laboral. Lo vemos en los índices de desocupación. En diciembre último del 2019, antes de la pandemia, el último índice nos decía que de cada 100 desocupados, 49 tienen la escuela secundaria terminada y sin embargo no consiguen trabajo. Por eso es necesario profundizar en la adquisición de esas habilidades que le permitan o bien insertarse en el mercado laboral o bien desempeñarse como emprendedores. Esa es otra posibilidad que no tiene que perder de vista la escuela en la formación de nuestros jóvenes, que además de formarlos como ciudadanos, los forma para insertarse en el mundo laboral. La educación y el trabajo es un tema serio, decíamos, no solo para nuestros jóvenes, nuestros chicos y nuestras chicas menores de 18 años, también lo es para los mayores de 18 años. La provincia de Buenos Aires tiene un problema serio en la cantidad de jóvenes y adultos entre 18 y 65 años que no han terminado sus estudios obligatorios. Según el censo 2010, son 3.200.000. Esos 3.200.000 significan el 31% de la población activa en esa edad. 1 de cada 3 prácticamente. Y eso nos preocupa mucho, porque a todo esto que veíamos, de la falta de posibilidades de insertarse en el mercado laboral, no tengo duda que es la explicación también a muchos problemas sociales que tenemos. La primera misión de nuestra escuela es formar en la ciudadanía, forma ciudadanos, forma en el pensamiento crítico, forma en valores, forma en los derechos, las obligaciones y en los deberes. Y si esta población no pasó por la escuela, no se formó como ciudadanos. Y yo creo que esa es la explicación por la cual tenemos tantos problemas, por lo cual tenemos violencia, tenemos feminicidios, violencia de género, violencia familiar, problemas de consumo de adicción y adicciones. Yo creo que esa es la gran explicación. Por eso necesitamos que terminen rápidamente la escuela, que se formen como ciudadanos y que se formen para el mundo del trabajo.
Por eso celebro programas como fue Secundaria con Oficios y otros programas que vinculaban fuertemente la terminalidad de la formación general con el aprendizaje de un oficio. Pero todo esto hay que ponerlo en un marco. Grandes pedagogos como Azubel, como Brunner, hablan del andamiaje. El andamiaje tiene dos aspectos. Un aspecto pedagógico, que es el andamiaje pedagógico que muchos conocen e implementamos en nuestra aula para poder sostener las trayectorias, pero hay otro andamiaje que es social. Y el andamiaje social son las políticas compensatorias que nosotros tenemos que llevar adelante. En la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, hay muchas políticas compensatorias. Pero permítanme dudar de la efectividad de ellas, si realmente llegan a los que más lo necesitan. Hay una que es el Plan Progresar, que es muy bueno, pero un estudio que hicimos, una investigación hace unos años, cuando estábamos en la gestión, nos demostró que el 70% que impacta en ese plan son estudiantes de nivel superior o de nivel universitario o de nivel terciario. Necesitamos que el Plan Progresar llegue a las zonas más vulnerables, que pueda acceder a ellos, a aquellos que están en el fondo de Moreno, de Guarencio Varela, de La Matanza. Esos bonaerenses que no van hasta el centro, que no van a ir al ANSES, y si van, se arrepienten y se vuelven porque no conocen, porque no están acostumbrados. Esos estudiantes que nosotros conocemos, que tenemos en las escuelas primarias de adultos, o que son padres, papás y mamás de nuestros alumnos de jardín de infantes o de primaria. A ellos necesitamos que les llegue el Progresar. Entonces ahí empezaremos a construir el andamiaje. Lo mismo el boleto estudiantil, lo mismo el transporte, lo mismo una serie de programas. Nosotros por eso en el Congreso queremos discutir las políticas compensatorias para ver cómo pueden hacer una sinergia y realmente potenciarse y llegar a los que realmente lo necesitan. Eso sería bueno y seguramente ayudaría a que muchos más puedan terminar sus estudios. Esas políticas compensatorias que además tienen que lograr que el papá o la mamá puedan acompañar la trayectoria de su hijo. Y por eso tienen que poder terminar también sus estudios. Y necesitamos que nuestros jardines de infantes, nuestras escuelas primarias, potencien y difundan la posibilidad que los padres terminen su educación obligatoria. Porque eso va a redundar seguramente en un mejor acompañamiento de sus hijos y en un mejor diálogo con las autoridades de la escuela donde esos chicos concurren. Ahora, también necesitamos transparentar los problemas que tenemos y tomar decisiones. Un vicio que uno ve mucho en la clase dirigencial, de la cual formo parte, es que el diagnóstico lo tenemos, pero después del diagnóstico, a llegar con la política efectiva, hay un gran tramo que es muy difícil a veces de sobrellevar. Fíjense ustedes el tema de educación en contexto de encierro. Mucho se discute del tema de contexto de encierro. Tuvimos la oportunidad de estar en la gestión y de gestionarlo. Mejoramos la cantidad de los docentes, el ingreso docente, un postítulo para todos los docentes en contexto de encierro. Ahora, hasta hay evidencia en la política de la importancia que tiene la educación tras los muros en contexto de encierro. Un estudio que hizo hace unos años la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, con la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, indica que de aquellos que estudiaron mientras estuvieron privados de su libertad, reincide solo el 15%. Y de aquellos que no estudiaron, cuando salen en libertad, reincide el 45%. 3 veces más. Es obvio entonces que es muy bueno que se eduquen mientras están privados de su libertad para lograr esa reinserción. Y sin embargo tenemos muchísimos problemas. Falta de espacio, no se cumplen los horarios, los alumnos no van al aula, no se baja, se toma como un premio o un castigo la participación en los espacios educativos, desaparecen los mobiliarios, se hace muy difícil. Parecería que hay muchos interesados que no se pueden reinsertar. Entonces, eso tenemos que romperlo con políticas activas, con la decisión, ir con firmeza para lograr que esos ámbitos sean realmente ámbitos de poder
reinsertarse luego en la sociedad y acompañarlos. Otro tema que es una línea importante de nuestro Congreso y que quiero que tratemos brevemente es el tema de tecnología y conectividad. Es un tema que hizo eclosión con la pandemia. Todos salimos a opinar y a ser especialistas en el tema de tecnología y conectividad. Ahí hay tres aspectos que tenemos que mirar bien. El primero es el aspecto pedagógico. Obviamente, la posibilidad de la virtualidad para la enseñanza. Ahora, es necesario dos cuestiones. Primero, capacitar a los docentes en el tema tecnología, en las nuevas tecnologías. Segundo, facilitarles a los docentes la herramienta de trabajo que es la computadora. Los docentes no somos emprendedores que tenemos que proveernos nuestros propios medios de trabajo. El Estado nos tiene que proveer los medios de trabajo y nos tiene que ayudar a capacitarnos. Ahora, ese es un aspecto del tema pedagógico. Pero la tecnología y la conectividad también tienen un aspecto administrativo que es importante. Necesitamos despapelizar nuestro sistema educativo, que sea digital. Se ha avanzado, pero todavía nos falta mucho. Basta de generar papeles de acá para allá, de la escuela al consejo escolar, del consejo escolar a La Plata, a una dirección o a otra. Tenemos que aprovechar la tecnología, porque además, como ya veremos después, eso seguramente nos permita que nuestros equipos directivos se dediquen más a la pedagogía y menos a la administración. Lo necesitamos en la pedagogía, no tanto en la administración. Pero hay un tercer punto en el cual tenemos que aprovechar la tecnología, y es en la planificación de gobierno en general y en la educativa en particular. Nosotros tenemos que anteponernos a lo que nos va a pasar. Nosotros tenemos que saber cuántas vacantes y cuántas escuelas vamos a necesitar en los próximos 5 años. Nosotros hoy tendríamos que saber cuántas vacantes vamos a necesitar en un distrito para primer grado en marzo del 2021. Y eso se puede hacer con tecnología. Y eso puede hacer que entonces todo el mundo en el 2021 tenga sus bancos en tiempo y forma, sus docentes, su espacio, y pueda empezar a estudiar, y no que sea mayo, junio, y que no tenemos los bancos y que no tenemos a los estudiantes que tendríamos que tener. Eso es importante, pero es importante también que en todo este periodo pudiéramos haber avanzado en la conectividad de nuestras escuelas. En la provincia de Buenos Aires hay 13.500 edificios educativos de gestión estatal. De esos 13.500, hay 7.500 conectados. Hay 6.000 escuelas que faltan conectar. Y quizás en este año hubiera sido una buena oportunidad para que esas escuelas sean conectadas. Demandaba alrededor de 500 millones de pesos, se podría haber hecho, y hubiera sido muy importante tenerlos para marzo del 2021. Esto que yo les decía tiene mucho que ver también con el tema de la gestión del sistema educativo. Ese es otro paso que tiene que darse y que seguramente lo vamos a poder dar. Porque necesitamos que nuestros organismos descentralizados, las jefaturas regionales, las jefaturas distritales, puedan realmente trabajar homogéneamente, con una misma mirada, y no que haya diferencia entre un distrito y otro distrito vecino en la aplicación de la norma. Necesitamos gestionar el sistema educativo de una manera ágil y moderna. Y para eso es bueno que nos tomemos en serio la gestión del sistema educativo y que le demos el espacio suficiente en este Congreso y que podamos debatir a partir del conocimiento que tienen muchos de ustedes como directivos, como inspectores, como docentes, porque sufren y viven día a día lo que es la gestión del sistema educativo. Otro punto importante que quiero que toquemos es el tema de infraestructura escolar. El tema de infraestructura escolar es otro de los grandes temas que no logramos solucionar desde hace muchos años en la provincia de Buenos Aires. Las escuelas tienen serios problemas. Este año comenzó el año en febrero con un programa de 800 escuelas con 800 millones. Ahora se están reparando 1.700 escuelas. No alcanza. Son 13.500. Es poco. Si necesitamos, cuando volvamos a la escuela en el mes de marzo, necesitamos que las escuelas estén bien.
Va a ser difícil. Son años de decadencia, muchos años. ¿Se ha avanzado? Sí, se va avanzando, pero necesitamos dar una discusión más profunda y destinar los fondos necesarios para que en un periodo de 4 años podamos resolver definitivamente esto. La infraestructura, como veíamos, hacia la calidad educativa. No es solo un problema de higiene y de seguridad, además. Entonces necesitamos trabajar eso. Yo creo, y aprovechando que hay muchos legisladores nacionales, pero principalmente muchos legisladores provinciales, tenemos que discutir una ley de infraestructura educativa para la provincia de Buenos Aires. Creo que hay que discutir fundamentalmente cuáles son los roles que tiene la provincia y las obligaciones, cuál es lo que tienen los municipios, cuál tiene el consejo escolar, y si vale la pena que tenga una responsabilidad y un pequeño presupuesto, una escuela o un edificio. Creo que tenemos que ir hacia allí y garantizar fondos estables que no permitan interrupciones de acuerdo a los cambios de gobierno en la continuidad de la solución de los problemas de infraestructura. Una de las cuestiones también que queremos y que todos, como dirigentes políticos, seguramente soñamos y nos proponemos, es construir una sociedad más igualitaria y que incluya a todos los colectivos y a todas las minorías. Para que la sociedad pueda incluir a esas minorías, a esos colectivos, a los sectores más vulnerables, primero lo tiene que hacer la escuela. La escuela es la que tiene que generar esa política social que después seguramente encontrará el correlato necesario en la sociedad. Entonces tenemos que avanzar con el tema de inclusión. El concepto de inclusión es un concepto mucho más abarcativo. Muchas veces lo reducimos solamente al problema de la discapacidad, que es un problema grande, serio, y que todavía no ha tenido las definiciones que necesitamos. Los docentes necesitamos también capacitación y herramientas para poder trabajar con chicos con necesidades especiales. Ahora, también hay otras minorías y otros colectivos que necesitan ser incluidos en la escuela y que necesitan ser incluidos en la sociedad. Y allí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar por esas minorías y para incluirlos y para que puedan lograr su espacio dentro de la escuela y dentro de la sociedad. Otro tema que no es menor, y son los últimos 2 temas que quiero abordar y que son 2 líneas de acción importantes, es la formación docente y la capacitación docente. Quiero hablar brevemente de los docentes. Nosotros los docentes en general, hemos vivido un año muy particular. Hemos estado dando clases, estamos dando clases, eso no hay duda, más allá que a veces vemos que se dice por los medios la vuelta a clase y decimos que no, es la vuelta al edificio. Las clases están, algunas bien, otras mal. Pero los docentes este año hemos vivido un año muy particular, un año donde de golpe cambió la manera que teníamos que trabajar y que teníamos que desempeñar. Nos llevó un tiempo, al principio con el acompañamiento, como siempre, de toda la sociedad, y que después fue decayendo, y que hoy a veces vemos expresiones poco felices sobre los docentes. Los docentes, el docente, la docencia en general, el educador en particular, es una tarea que nos apasiona a aquellos que la abrazamos alguna vez. Cuando entramos al aula y nos encontramos con niños, con jóvenes, con los adolescentes, a los cuales tenemos que enseñar conocimientos, pero fundamentalmente formarlos como ciudadanos y contarles qué es lo que van a vivir cuando salgan de esa institución que es la institución educativa. Hay de todo tipo, de toda raza, color, ideología, religión, jóvenes, viejos, algunos más viejos que tenemos mucha experiencia, otros más jóvenes que tienen mucho más impulso y se quieren comer el mundo. Y esa heterogeneidad en el cuerpo docente es la misma heterogeneidad que después se replica en nuestras aulas. Las aulas son heterogéneas y son diversas, y eso es bueno porque enriquece, no es un problema. No tenemos que tenerle miedo a la diversidad y a la heterogeneidad. Tenemos que construir grandes acuerdos para avanzar y los docentes tenemos que seguir comprometidamente enseñando. Quizás lo que notamos este año
y que nos hace un poco de ruido es que a veces el Estado en general, nacional, provincial, las jurisdicciones, no nos acompaña como nos gustaría, porque nos llegan cosas tardes. El currículum prioritario nos llegó en octubre y nos hubiera gustado tenerlo en julio. Los actos públicos llegaron en septiembre y nos hubiera gustado tenerlos en mayo, y que estuvieran cubiertas todos los cargos, todas las horas, que todos los chicos estuvieran docentes, que las suplencias estuvieran cubiertas. Nos hubiera gustado saber bien cómo teníamos que evaluar y capacitarnos para evaluar bien en este contexto a nuestros estudiantes. Nos hubiera gustado sentirnos más acompañados, con mayores herramientas, y quizás eso es lo que nos hace ruido y que no estuvo a la altura. Nos hubiera gustado que los ministros en general vean también la realidad de nuestras aulas, la realidad social con la cual trabajamos todos los días. Conozco muchos docentes que están acá, y que no es que ahora van a buscar a los alumnos a su casa, lo han ido a buscar siempre. El docente comprometido siempre se ha preocupado por su estudiante, por su alumno, por su alumna. Vengo de adultos, en adultos el trabajo de campo es constante y se va a buscar al joven, al adulto, que por un problema no vuelve a la escuela y se lo trae y se lo acompaña. Entonces yo quiero decirle en general a la dirigencia política nuestra que el docente es un factor clave en esta transformación que nosotros queremos hacer. Ahora, ese docente hay que profesionalizarlo. Y para profesionalizarlo hay que mejorar el salario. Un docente no puede trabajar más de 2 cargos. Un docente no puede trabajar más de 8 horas. O el equivalente en horas cátedra si es profesor del secundario. Tiene que tener una concentración horaria. Tiene que tener horas institucionales. Esa concentración horaria y esas horas institucionales son las que van a facilitar ese vínculo con el estudiante y ese sostenimiento de la trayectoria que hablábamos. Si no mejoramos la profesionalidad y la calidad de los docentes, no hablemos de calidad educativa. Si no arreglamos las escuelas, no hablemos de calidad educativa. Pero muchas veces escuchamos que se habla, se teoriza y se discute sobre calidad educativa, y todo lo que construye la calidad educativa no es un diseño curricular nuevo. Es condición necesaria un diseño curricular nuevo, pero la condición suficiente, no tengo ninguna duda, que es la infraestructura, los docentes y todo lo que acompaña a ese proceso. Pero el docente es clave, no podemos imaginar una educación sin el docente. Ahora hay que profesionalizarlo, hay que acompañarlo. Se habla mucho ahora en estos días, yo ya lo venía hablando, algunos son testigos, del bagaje cultural. El bagaje cultural tiene 2 componentes. Uno es la experiencia de vida. Nuestro bagaje cultural se va enriqueciendo con el traspaso de los años. Y otro es lo que podemos agregarle. La experiencia de un viaje donde uno conoce otras culturas, una obra de teatro, un concierto, un libro. Ahora, para que un docente pueda acceder a esos bienes, tiene que ganar bien. Entonces es necesario mejorar el salario de los docentes. Esto no es demagogia, es poner las cosas con su nombre. Si no, no lo mejoremos, no podemos o no queremos, pero no exijamos calidad educativa porque nunca la vamos a lograr. Es utópico. Entonces, que eso quede claro. Por eso nosotros en este Congreso hemos puesto también otra línea importante que es la de financiamiento educativo. Mucho se ha hablado del financiamiento educativo. Somos campeones de poner normas que después no se cumplen. Sacamos una ley de financiamiento, pusimos el 6% del Producto Bruto Interno, se cumplió un año, no se cumplió más. Pusimos 180 días de clases, no se cumplen. Y así sucesivamente hay normas que ponemos y que no cumplimos. Empecemos a cumplir las normas, pero no por la norma en sí, sino porque estamos convencidos que ese es el camino. Hoy vamos camino a la sociedad del conocimiento. En la sociedad del conocimiento el centro es el saber, el centro es la educación. ¿Por qué no empezamos a discutir y a pensar la posibilidad de cambiar el paradigma y que no el centro de todo sea la economía? ¿Y qué pasaría si el centro de todo sea la educación? Si cuando empezamos a hacer nuestros presupuestos empezamos por educación, seguimos por salud y seguimos por desarrollo social y después viene lo demás. Cambiemos. Hasta ahora probamos
con la economía en el centro y no nos fue bien. Probemos con la educación en el centro. Probemos con la educación en el centro de la agenda pública. Problematicémosla. Y entonces veremos que más que financiamiento educativa, es una inversión educativa la que estamos haciendo. Y esa inversión seguramente empezará a dar resultados a los pocos años y nos permitirá transformar nuestras sociedades. Yo estoy muy contento porque este Congreso realmente ha tenido una gran convocatoria, muchísima gente anotada. Los docentes queremos participar. Es un Congreso que es distinto a otros, donde la voz del docente y de los actores políticos, consejeros escolares, concejales, diputados, va a ser escuchada. Con eso vamos a elaborar un diagnóstico y vamos a elaborar después proyectos concretos para avanzar en esta transformación. Ahora, esa transformación, por más que tengamos el dinero, por más que tengamos la claridad pedagógica, necesita de la política. Por eso está bueno que hoy nos acompañen muchos dirigentes políticos, porque la política es la que va a transformar la realidad. La educación por sí misma, la pedagogía no puede. El financiamiento no es solo una cantidad, también hay que saber utilizarlo y aplicarlo. Es la política, no tengo ninguna duda. Y por eso acompañamos en este espacio a Sergio, a Sebastián y acompañamos también a Emilio, porque confiamos en Emilio que tenga él y el equipo en general una visión clara para empezar a hacer cosas distintas. Es como decía Einstein, si hacemos siempre lo mismo, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Cambiemos lo que hacemos, animémonos, ahora es el momento, preparémonos. Para gestionar en el 2023 hay que empezar a problematizar la educación desde ahora, hay que tener claro qué es lo que queremos, hay que tener claro cómo hacerlo para llegar a la gestión y gestionar desde el primer día hasta el último día y para dar las batallas que haya que dar para que realmente transformemos el sistema educativo que todos soñamos, que todos queremos y que además los docentes nos merecemos. Gracias. Gracias Pedro, muchas gracias. Y también replico tu agradecimiento y satisfacción a los más de 650 participantes que están presentes. Bueno, ahora doy paso para que realice el cierre de este primer encuentro del Congreso Educativo Provincial a Emilio Monzó. Buenas tardes, Emilio. No sé por dónde andás, no te veo. Y adelante con tus palabras. Ahí está, perfecto. Gracias, Sergio. Impecable, Pedro. La verdad que has abarcado absolutamente todo y además con algunas apreciaciones disruptivas que invitan, como decía el video de la introducción, a una discusión amplia, que es lo que debemos hacer a partir de este momento con la Fundación y específicamente con el tema de educación tan importante. Quiero empezar con la última parte. Comparto con vos lo del salario del docente, comparto con vos las condiciones del edificio del docente, pero te lo comparto desde un padre, a quien mejor que entregarle los hijos en la etapa más importante de la vida, donde va a sellar sus conocimientos y sus vínculos con el docente con buenos profesionales. ¿Qué mayor tranquilidad tendríamos nosotros, los ciudadanos comunes, que ese hijo esté en un colegio con el cuidado de docentes que tienen capacidad, que son profesionales, pero que especialmente tienen un buen salario y un buen edificio para ejercer esa profesión? Así que comparto 100% esa apreciación y nos daría tranquilidad a todos los ciudadanos de esta provincia. Y contarles, uno tiene la experiencia de la educación especialmente por lo que ha transitado en su vida. Soy quizás una persona que sin querer me han capacitado para una existencia fragmentada, como hoy es el mundo que nos toca vivir, complicado, porque tuve mi primer grado en Lincoln, tuve mis 5 o 6 de segundo a primer año en Carlos Tejedor, en la escuela primaria y parte de la secundaria, y después mi viejo seguramente en ese momento con menos discusiones familiares
me quiso ver ingeniero y con poca orientación vocacional que teníamos en ese momento, así que aparecí y terminé en una escuela técnica en Pehuajó, y en esa desorientación terminé estudiando medicina. Al tercer año de medicina recién me di cuenta que nada de todo eso que habían querido que en algún momento pueda alcanzar era mi vocación. Y terminé estudiando abogacía, creo que para conformar a mis padres que tengan un título universitario uno de sus hijos. Y ahí va el primer punto, ¿no? que invito a la reflexión de esa época y justamente de esta, que es la orientación vocacional, pero con algo muy distinto en el contexto que nos toca vivir, porque la orientación vocacional hoy tiene que partir del conocimiento por parte del profesor y quizás con mayor esfuerzo de los talentos de los alumnos. Algo muy distinto a lo que vivimos en nuestra época, y vos utilizaste mucho, Pedro, el tema de homogeneizar, donde era prácticamente homogénea la enseñanza y también era prácticamente las 4 o 5 salidas laborales, eran 4 o 5 profesiones, pero no solo eso, sino que nos preparaban para recibirnos y que eso era garante de una estabilidad laboral, de vida, de ingresos, material, que duraba para siempre. Lamentablemente el mundo ha cambiado. Yo me voy a meter un poquito más en lo subjetivo que en lo objetivo, que tan claro lo describió recién Pedro, con los números drásticos, y para poner unos 150.000 sin vacantes en la provincia de Buenos Aires es un número duro. Y ahí quiero hacer un pie de página y hacerte una pregunta para después, Pedro, que a mí me hace un poco de ruido con respecto a la homogeneidad, también en las decisiones que se tomaron con respecto a las condiciones de confinamiento, porque esta provincia tan heterogénea, como vos decías, con un territorio tan amplio, también nos tendría que haber invitado a pensar si en determinadas localidades, vos que haces una diferencia entre la de menos de 100.000 habitantes con respecto a la cantidad de aulas y docentes, y con las de mayor de 100.000 habitantes, también nos tendría que haber invitado a pensar, y después me voy a colgar de otro tema, si en muchos de los distritos de nuestros pueblos, como puede ser, lo tengo a Sergio, Fortino Lavarría, Roosevelt, Colonia Seré, y sigamos pueblos Magdala, no sé, Nueva Plata, miles de pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde quizás por el control, el conocimiento y la envergadura de la localidad, podríamos haber, y seguramente era fácil de evitar los contagios, y podría haber habido una continuidad en muchos chicos de la provincia de Buenos Aires de la educación durante el transcurso de este año, porque justamente ese control permitía la libertad de que el alumno pueda concurrir al colegio, y se tomaron casi todas las decisiones y todas las fases, mirando más el conurbano, que era obviamente una situación grave, que al interior de nuestra provincia. Y ahí me remito a otro tema, la descentralización. Siempre, a mí me tocó ser intendente municipal, y a mí me hubiera gustado, no solo en el tema educación, en el tema salud y en el tema seguridad, mayor autoridad y mayor autonomía por parte del municipio. Y no estoy hablando de los contenidos que le exceden, por supuesto, a un intendente municipal, pero sí en la administración de los recursos. A mí me tocó la oportunidad de administrar los recursos en ese tema de la policía municipal, que allá por ese tiempo Felipe Solá había firmado convenios con los intendentes, y te aseguro que me dio un resultado sobrado. Tenía mucho más recursos, me alcanzaban, eran mucho más optimizados los recursos administrados por el intendente municipal que en el agujero negro que es la provincia de Buenos Aires, que nunca sabemos quién es el responsable y quién tiene la autoridad sobre la materia. Yo invito a la reflexión también en ese sentido, buscando la descentralización de la administración. Recuerdo siempre el primer acto que fui como intendente municipal, y me quedó grabado para toda la vida, y pongo en debate también, y quiero ser un poco disruptivo ya que tomo tu palabra. Me tocó mi primer acto en una escuela muy cercana a la localidad de Tres Algarrobos, a poquitos kilómetros, pero muy poquitos, en donde fui a un acto de fin de curso, eso que solemos ir los intendentes municipales cuando terminan el año, con alguna medalla al mérito, al mejor alumno.
y me encontré con un colegio con 4 alumnos a 5 o 6 kilómetros de esta localidad. Y la verdad que me fui muy amargado en esto que vos decías en la era del conocimiento, pero muy amargado porque sentí la necesidad de poner un remis a los 4 o 5 alumnos y llevarlos todos los días al centro, al colegio San José, a la escuela 3 de esta localidad, para que ese chico tenga la oportunidad de insertarse primero socialmente en la comunidad, pero también de tener una diversidad de maestros y de materias que seguramente en ese colegio no tenía las posibilidades de acceder a ese conocimiento. Y sin embargo pasan años, 7, 8, 9 años, y el chico se pierde la oportunidad y posterga la posibilidad de insertarse en la sociedad, con lo que cuesta después de haber perdido, porque es la única calificación que puedo hacer, perdido el tiempo en ese lugar. Por supuesto que me encontré con un enfrentamiento importante y con algún argumento de arraigo con respecto a estos chicos, y creo y estoy convencido que también debemos lograr que haya colegios que tengan que ver con la idiosincrasia del lugar, que tengan que ver con el arraigo. Fui como ministro de Agricultura y como intendente municipal en mi localidad, un defensor y un colaborador permanente en los centros educativos para la producción total, porque me parecían muy innovadores y la verdad que sí arraigaban al trabajo en el sector, pero otros colegios lo único que se remitían eran a dar materias y por supuesto no como corresponden, que la podían recibir en las localidades más cercanas. Proponía un remis y me salía mucho más barato que tener el colegio o la escuela abierta y segura, y lo que más pensaba era la causa, no la consecuencia, que era ese alumno que tenían 4, 5, 6, 7, 8 años en un colegio sin tener la posibilidad de alcanzar solamente por unos kilómetros la posibilidad de formación, que después es muy difícil de recuperarlo el día de mañana. Pero en esto yo quiero hacer también un comentario, y lo que me ha tocado a mí como particularmente con esta formación fragmentada, que hoy me gustaría, si volviera el tiempo atrás, me gustaría haber tenido una mejor orientación vocacional. Me gustaría haber tenido, seguramente a muchos nos pasa, una posibilidad de tener un inglés más fluido, porque el mundo hoy se maneja prácticamente con 2 o 3 idiomas, el chino, el castellano, que es un idioma importante, el habla hispana en Latinoamérica y algunos países, y en Europa y algunas colonias, y por supuesto el chino, pero era muy importante para nosotros haber adquirido el conocimiento, el oído, que hoy lo tienen, por supuesto, facilitado los chicos por los medios de comunicación y por las redes, para tener ese conocimiento. Pero sí destaco de todo esto, y ahí resalto lo que decía Pedro, la relación vincular que yo tuve con mis maestros. Y creo que esto no se debe perder. Hay una ansiedad muy importante por incorporar la tecnología. Ahora, producto del confinamiento, casi que nos empuja a ese lugar. Pero también creo que debemos acceder. Creo que los chicos acceden naturalmente. A mí me superan los cinco hijos en el manejo de la tecnología. Me sorprende el vocabulario de mi hija menor, que tiene 7 años, ni hablar de las hijas que ya van en la secundaria, un vocabulario muy superior al que nosotros teníamos en su momento, un conocimiento del mundo. Me dedico muchas veces a la noche a leer y a buscar un vínculo mediante el conocimiento con mis hijas de historia y de lo que a mí me gusta, que es un poco la geografía. Y la verdad que las herramientas que hoy tienen para explicar son muy diferentes a ese mapa mundi que íbamos a buscar y era el único en la dirección de nuestros colegios. Uno se mete a internet y le muestra el mundo, y por supuesto que la atención y la apreciación que hacen es muy distinta a la que hacíamos nosotros. Los libros de historia y lo didáctico que está en la historia para que ellos aprendan mediante videos es impresionante. Y lo mismo las materias más exactas, como matemática, que me ha tocado volver con el confinamiento a hacer un soporte a los docentes en mi propia casa, y por supuesto que los
los videos de explicación, los tutoriales son excelentes y tienen muchas más posibilidades nosotros de adquirir el conocimiento. Pero quiero destacar la parte vincular. Nuestros hijos le va a tocar, o nos toca ya a nosotros, vivir un mundo de mucha incertidumbre, un mundo que el conocimiento anterior en pocos casos sirven para la solución del futuro, un mundo cambiante, donde ese Estado-nación, como dice Bauman, está en pleno divorcio. Las escuelas tuvieron uno de los fundamentos que tuvieron las escuelas después de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, fue justamente adquirir identidad desde el punto de vista de la nación. Ahí surgen y se promueven las escuelas, y hoy tenemos las naciones vulnerables, sus fronteras, porosas sus fronteras, donde los chicos nuestros pueden tener el mismo patrón de consumo que un chico de Canadá, y puede ser diferente el patrón consumo a un chico de Tierra del Fuego. Es decir, que el cambio cultural, que es justamente lo que traslada la escuela de una generación a otro, traslada el patrimonio, la cultura de una generación y orienta a la que viene. Estos cambios han sido muy importantes, pero generan mucha incertidumbre. Es un mundo que todos somos sujetos de rendimiento, que eso produce generalmente vulnerabilidad en la personalidad y generalmente en muchos casos puede llevar a la depresión. Ayer leía una encuesta a nivel mundial sobre el bienestar de los estados, y el bienestar económico, por supuesto, y es de obvio conocimiento, son las sociedades más desarrolladas, Estados Unidos, parte de Europa, Japón. Ahora, cuando hacían un análisis del bienestar subjetivo, Latinoamérica aparecía primero. Primero, la felicidad, primero. Y en el debate y en el desagregado y en el estudio indicaban que en nuestro país el vínculo familiar, el afecto, la contención, al tener un mundo ausente de referencias, pasaban a ser el sostén frente a esta incertidumbre. Hoy no tenemos referencias religiosas, hace mucho tiempo se está perdiendo. Se están perdiendo las referencias ideológicas después de la caída del muro de Berlín, que eran corset que nos daban tranquilidad, que nos daban cierta seguridad, y está perdiendo el Estado en esta economía tan volátil y tan frágil y tan globalizada. Por lo tanto, yo vuelvo al vínculo. Debemos promover docentes que promuevan, que, como decía Pedro, el pensamiento crítico, la empatía, la resiliencia, la colaboración, la solidaridad entre los alumnos. Yo puedo dar gracias a Dios de la carrera que tomé con mucha pasión. He tenido casi todos los cargos que uno, no sé si ha pretendido, pero en la línea jerárquica no me ha faltado nada. Y creo que el principal secreto ha sido supuestamente parte de mi formación, pero el principal secreto es que yo tuve docentes que a mí que tuvieron empatía, que tuvieron vínculo, y que yo repaso o camino en mi pueblo, cada vez que te cruzás con uno de esos docentes, lo mirás distinto al resto de los ciudadanos de tu localidad. Tienen alguna autoridad desde el cariño que han ganado cuando fueron docentes tuyos en el colegio, especialmente en mi caso, en el colegio primario. Ellos siempre son distintos y van a ser distintos, pero ellos fueron los que me formaron para llegar al lugar que estoy. Y ellos, la formación principal que me dieron fue la formación del cariño, la formación del abrazo, el beso, la contención, haberme enseñado a tener empatía, haberme enseñado a ser solidario con el otro. Creo que esos valores que tienen que ver más con la competencia que con los saberes aprendidos son los valores que nosotros tenemos que darle prioridad y no perder en los años tan difíciles que vienen para nuestros hijos. No debemos perder este tipo de vínculo, como resaltaba Pedro, y como resalto yo en este momento en las próximas generaciones de docentes en Argentina.
no soy de apasionarme con el tema de la tecnología. La tecnología va a ser un recurso que se va a imponer, que viene solo. Por supuesto que hay que saber guiar a ese chico a trabajar con la tecnología. La tecnología tiene una trampa mortal, como dice Bauman y como dice el Papa Francisco, que te lleva y tiende a comunidades que busca en la soledad el ser humano, comunidades virtuales que no tienen que ver con las comunidades reales. Para ir a las comunidades reales necesitamos habilidades sociales, que son las que me dieron esas maestras cuando me formaron en mi pueblo Carlos Tejedor. Esas habilidades sociales son las que te permiten triunfar. Así que gracias a todos por escucharnos y felicitaciones, Sergio, por llevar adelante esta fundación y felicitaciones, Pedro, por tu exposición que ha sido notable y nos ha dejado margen para decir, y nos dejaste margen para suscribir, como dijo Sergio, 100% todo lo que has dicho. Así que gracias a todos los que también se tomaron el tiempo y dejando de lado alguna otra cosa para escucharnos en esta primera intervención en esta fundación. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y nos seguimos encontrando en las distintas actividades del Congreso Educativo Provincial de IMPOA para, como decimos, imaginar juntos la educación que transformará la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Que tengan una buena noche.